Bienvenidos a la serie de Proverbios. Este es el episodio 87. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 20 de los versos 19 al 25. El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Al que maldiga a su padre y a su madre, su lámpara se le apagará en la más densa oscuridad. La herencia de fácil comienzo no tendrá un final feliz. Nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. El Señor aborrece las pesas falsas y reprueba el uso de medidas engañosas. Los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Trampa es consagrar algo sin pensarlo y más tarde considerarlo prometido. El tema central gira alrededor de los hechos repugnantes. La primera parte del verso 19 repite el capítulo 11 en el verso 13, acerca del cuchicheo. Al no guardar la confianza, el chismoso lastima a las personas en vez de esperar una mejoría de la situación y una reconciliación de ellas. En ese mismo sentido, el suelto de lengua es un amigo peligroso. Un relato egipcio dice, no repartas tus palabras a la gente común, ni asocies a ti a uno demasiado expresivo de corazón. El hombre o la mujer que es un chismoso adora revelar cosas que deberían ocultarse más adecuadamente. Ciertamente hay algunas cosas que deben ser reveladas, pero muchas cosas deben ocultarse por amor. La sabiduría sabrá cuál es el enfoque apropiado en cada situación. La persona que adula con sus labios a menudo hablará en contra de ti tan rápido como habla por ti. Es mejor mantenerse alejado de esas personas. No te entremetas. La idea de abre los labios es que tal persona siempre está lista para hablar, y si está dispuesta a hablar contigo sobre los demás, estará dispuesto a hablar con otros sobre ti. Las páginas de la palabra de Dios se llenan con el tema sobre la relación entre el hijo y sus padres, que se encuentra en el verso 20. Este hijo maldice o desfavorece intensamente en palabra y en hecho a sus padres. Desafortunadamente, el autor de Proverbios y Pablo podían ver una generación llena de los hijos que eran así. El destino del hijo que maldice a su padre y a su madre será acortado con una vida que terminará prematuramente, como la de los impíos. La Biblia nos ordena que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Maldecir a los padres es hacer lo contrario de este mandamiento. Dios prometió bendecir a aquellos que guardan el mandato de honrar a padre y madre. Existe el principio correspondiente de que aquellos que desobedezcan y maldigan a su padre o a su madre enfrentarán el juicio de Dios. El verso 21 muestra la vanidad de la posesión obtenida apresuradamente. La palabra posesión es comúnmente traducida herencia. Así tal herencia normalmente resulta en una maldición, una dejadez del trabajo. Por otra parte, si se toma como posesión, se puede hacer referencia al ladrón o al rico que haya oprimido al pobre. De todos modos, la última etapa o al final no será de bendición. Cuando recibimos mucho demasiado pronto, a menudo no es útil para nosotros. Entonces, una gran herencia que llega deprisa y hacia el comienzo de nuestras vidas es una bendición peligrosa. Conseguido por la especulación, por golpes de suerte, no es la forma justa de tráfico progresivo, en la que el dinero tiene su aumento natural. Todas esas herencias son efímeras. La bendición de Dios no está en ellos, porque no son producto de la labor y conducen a la holgazanería, el orgullo, el fraude y la astucia. La implicación es que lo que se gana rápidamente es ilegal o injusto. El verbo describe una actividad apresurada o adelantada. Quizás un hijo descarriado se apodera de la herencia rápidamente o incluso expulsa a sus padres. A menudo así termina cuando alguien gana algo demasiado pronto fuera de su propio trabajo e iniciativa. Cuando se recibe libremente grandes cantidades, puede funcionar en contra de la bendición al final. El dinero fácil no fomenta la responsabilidad financiera. Aquí, el dinero que se obtiene fácilmente no necesariamente se obtiene deshonrosamente. Pero aún así, aquellos que han acumulado riqueza lentamente saben mejor cómo conservarlo. Esto, así como muchos otros proverbios,
deben ser entendidos del curso común, aunque admite algunas excepciones, porque a veces los comerciantes u otros obtienen grandes propiedades rápidamente por un feliz negocio o por algún otro acontecimiento próspero. El tema de la venganza en el verso 22 es uno muy delicado dentro de las Escrituras. Por un lado se buscaba la justicia, pero por otro lado la reformación del malhechor. Espera a Jehová no significa guiñar el ojo o hacer de la vista gorda, ignorando así el mal. Al contrario, Dios es justo y santo, y no se le puede burlar. Dios le hace a uno responsable por sus hechos, pero solo Él puede juzgar en una manera totalmente recta. Además, todos somos pecadores. Se puede recordar la actitud vengativa de Absalón hacia Amnón, y todo el daño hecho a toda la familia y el reino. Por eso es mejor esperar la acción de Dios y ver cómo Él es nuestro auxilio. Pablo exhorta: mirad que nadie devuelva a otro mal por mal. En cambio, procurad siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 15. La venganza le pertenece a Dios. Nadie más está en condiciones de ejercerlo. Dios es omnisciente. Nuestro conocimiento es como máximo parcial. El juicio de Dios es perfecto, mientras que estamos cegados por nuestros prejuicios y deseos malvados. La sabiduría nos enseña a confiar en Dios y confiar en Él para restituir el mal causado. Esto no significa que la sabiduría sea indiferente al mal y nunca se opondrá a él, pero significa que la sabiduría reconoce que hay muchas veces más de lo que pensamos, cuando deberíamos abandonar cualquier tipo de venganza por el mal y esperar a que el Señor nos salve. En el verso 23 se repite el rechazo total del comercio corrupto. La palabra abominación, que nació en el culto para apuntar a algo impuro y no usable, muestra el rechazo absoluto de Dios hacia tales prácticas. El fraude no muestra la astucia, sino lo abominable ante los ojos de Dios. Dios es justo en todas sus medidas. Cuando Él mide algo en el ámbito físico o moral, su medida siempre es verdadera. Dios nos dice que lo imitemos en este aspecto y comprendamos que considera deshonestos y como una abominación las pesas falsas. De acuerdo con Proverbios 16:11, el Señor creó el aparato de pesaje. Toda práctica engañosa lo toca. Además, también lo afecta, ya que Él está íntimamente involucrado con su Hijo. La vida en el mercado y la religión son inseparables. A Dios le interesa que hagamos negocios honestamente. El mundo a menudo nos dice que no importa cómo obtenemos nuestro dinero, pero Dios nos advierte que las balanzas deshonestas no son buenas. El verso 24 subraya la soberanía de Dios sobre el hombre. Hay un elemento del misterio de la soberanía divina y cómo funciona en la vida del ser humano. En esta manera se puede ver cómo Dios, a través del Maestro Sabio, busca mostrar las dos grandes opciones en la vida. Un camino de acuerdo con la voluntad divina, que ayuda en prolongar la vida y mejorarla, y un camino perverso que quita la vida produciendo una muerte prematura. El sentido de urgencia muestra que es el joven el que tiene que decidir si seguir a Dios o no. El verso aquí subraya la verdad de que las posibilidades de caminar vienen de Dios, y entonces el hombre no es capaz de entender su andar. Los hombres y las mujeres con razón hacen sus planes, pero Dios guía los pasos de acuerdo a su propia voluntad y sabiduría. Ciertamente no deja todo a la elección y planes de hombres y mujeres. Este proverbio nos enseña la humildad con respecto a nuestras opciones de vida y nuestro camino. No debemos pensar y actuar como si todo estuviera bajo nuestro control o según nuestros planes. El verso 25 pone énfasis en la manera ligera que algunos tratan las cosas espirituales en la vida. Aquí, la palabra trampa es clave para entender el dicho. Parece ser que la persona que declara algo como consagrado, en una manera apresurada y jactanciosa de hablar, es como los que pretenden ser ricos. En este mismo sentido, el paralelismo sinónimo muestra la ausencia del pensar antes de tomar los votos. En Deuteronomio capítulo 23, de los versos 21 al 23, se afirma: cuando hagas un voto a Jehová tu Dios, no tardes en cumplirlo, o sería en ti pecado. Pero si te abstienes de hacer un voto, no sería en ti pecado. Harás de acuerdo con el voto que hayas hecho.
El voto apresurado es peligroso, como se puede ver en la historia de Jefté, el juez, quien hizo un voto de sacrificar el primer ser que saliera de su casa si Dios le daba la victoria. Las cosas espirituales son sumamente importantes y deben ser hechas con una consideración óptima. Esto describe la práctica de dedicar cosas a Dios. Cuando se trata de promesas de dedicación a Dios, debemos evitar la trampa de promesas emocionales y precipitadas. Decir algo sagrado es dedicarlo. Aquí describe, entonces, un hombre impulsivo comprometiéndose más de lo que realmente quiere. Salomón también trató este asunto en Eclesiastés capítulo 5 de los versos 4 al 7. Estos pasajes nos muestran que un pecado que comúnmente se pasa por alto y que no se aprecia en el pueblo de Dios es el pecado de los votos rotos, prometiendo cosas a Dios y fallando en cumplir con el voto. El que honra a Dios. El que honra a Dios no será pronto para hacer votos a Dios. Tomará en serio el cumplimiento de los votos realizados. Considerará los votos quebrantados como pecados confesados para arrepentirse de ellos. Cuando una promesa a Dios se hace neciamente, nos obliga a reconsiderar nuestros votos, algo de lo que la sabiduría nos habría protegido desde un principio. El consejo es muy sencillo: hacer compromisos sin pensar y después pensar en todo lo que ese compromiso implica es equivalente a ponerse uno mismo una trampa. ¿Cuántas veces no habremos sufrido tanto por haber dado nuestra palabra sin haberlo pensado previamente? Muchas veces ya es tarde para rectificar los errores y solo nos quedará cosechar las consecuencias. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.